siendo grabado, así que por lo menos estamos bien. Ya, por fin podemos partir. Voy a agregar la presentación. Déjame, voy a presentar ahora una ventana y quiero presentar esta ventana. ¿Y ustedes pueden ver la presentación, o no? Sí. Ah, perfecto, ya. Ujú. Ah, ya. A ver si ve el modo presentación. Voy a hacer 100 esto. Voy a ver. Voy a buscar esto. Comprar esto. Ahí. Perfecto. Bueno, como nuestra primera va a ser todo de prueba, así que por eso no lo puse pantalla completa porque se ve el modo presentación. No sé por qué. Ya. Empezando 15 minutos tarde. Espero que estén bien ustedes. Esta, como confesión, siempre le hago que me carga hacer videollamadas por tele, así como hacer teleclase. Encuentro que es más entretenido hacerlo en persona. Porque aparte tiene harta interacción, porque a veces yo creo que quizás hay contenidos que son más fome, que ustedes conocen, otros que no conocen, y cosas que ese como feedback para saber que profundizamos y que no, es bastante más complejo hacerlo en línea que hacerlo como que hacerlo con una presentación así como mediante mí. Pero vamos a tratar de avanzar por lo menos en los contenidos. Ya. Para que quede grabado un video para los que no hayan existido a la primera reunión que hicimos, mi nombre es Cristian Alister Sangüesa, soy profesor de Matemáticas Ciencias Sociales 1 desde el año pasado. La idea que es ideal para la facultad es que soy ingeniero aparte de ser sociólogo, entonces ayuda a que ellos se sientan mejor de que hay una traducción de contenidos que normalmente los matemáticos, los ingenieros no enseñan en ciencias sociales, no son capaces de ver cuál es la aplicabilidad en ciencias sociales de lo que están enseñando. Entonces, por eso es un ramo bien complejo, porque, por ejemplo, si uno viera el contenido de matemáticas y ciencias sociales, deberíamos ver cosas como ecuaciones, sistemas de ecuaciones, funciones, límites, derivadas, matrices, cálculo de matrices y ese tipo de cosas. Entonces, normalmente cuando lo hago yo más o menos presencial, hacemos otras cosas, pero vamos viendo, oye, pero esto es un límite, y ahí le cuento lo que es un límite. Oye, pero esto es una derivada, y ahí le cuento lo que es una derivada. En ningún caso yo creo que es pertinente que ustedes tengan que hacer una prueba de derivación, ya sea cualquiera de los casos, hacer una prueba de aprender a derivar, o hacer una prueba de límite, o hacer ese tipo de cosas en papel, porque en la vida el cientista social no lo ocupa, sino que tenemos que saber cuáles son las lógicas que están detrás del uso de software. Llegó alguien, parece. O sea, ¿ya? Entonces, eso era más o menos la presentación. No sé si tienen alguna duda. Yo voy a tratar de poner atento al chat que está por acá. Me pueden escribir o hablar, interrumpir en cualquier minuto. Así que no se preocupen. Y la idea es que vayamos viendo los contenidos. Entonces, en vez de ver matemática en sí, el ramo trata y va a tratar este semestre de ver fundamentos esenciales de la estadística social. ¿Por qué? Porque lo que más ocupamos en ciencias sociales son las estadísticas. La matemática nos sirve como fundamentos bases para nosotros entender mejor la estadística. Pero lo que ocupamos realmente todos los días y lo que vamos a aplicar dentro de nuestro desarrollo como laboral es ocupar estadística. Entonces, la primera parte del ramo consiste en fundamentos de la estadística social. Lo que traté de expresar un poco es que ustedes como entraran como a reflexionar dentro del primer texto que les pasé, que eso después lo podemos conversar el viernes en las sesiones, cada uno con los grupos, pero la idea del texto es que vieran que existe una matemática que es para todo y que la matemática es difícil, pero existen ciertas aplicaciones en las ciencias sociales. Consideremos siempre la economía como una ciencia social, aunque los economistas no quieran ser cientistas sociales, quieren ser ingenieros y se pongan nombres como ingenieros comerciales, siguen siendo cientistas sociales. Pero, o sea, la idea del texto era como meternos en qué se ocupa la matemática a grandes rasgos, así como en generalidad, sobre las ciencias sociales. Entonces, en ese caso, que nosotros tenemos muchas aplicaciones, el texto como que da las aplicaciones difíciles, que son las matemáticas, los modelos de teoría de juego, etcétera. Pero nosotros, dentro de como que lo que nos corresponde a este año completo, es lo que vamos a ver son como ciertos conceptos claves para poder entender cómo funciona la estadística dentro de las ciencias sociales. Que el concepto clave es como la representatividad, que eso lo vamos a ir viendo durante el ramo, y cómo nosotros expresamos ideas y cómo generalizamos datos en base a resumir tablas y poder explicar ciertos
ciertos sucesos en la realidad en base a los datos. Entonces, por eso nos enfocamos en los fundamentos de la estadística social, más allá de dejar como la matemática más pura, sino que enfocarnos directamente en las cosas aplicadas. Entonces, esa es la idea del curso. Y esta parte entretenida, yo no me acuerdo, les había preguntado, pero no sé cómo si tienen, porque dentro de esto va junto con dos ramos más, que es como la introducción a la investigación. Después ustedes probablemente van a tener metodologías Quanti 1, y después y también deberían tener quizá un ramo de, o sea, había, pero no sé cómo ha cambiado la malla, de filosofía de la ciencia, epistemología de la ciencia, o en ese sentido. Yo personalmente cuando me tocó hacer pensamiento moderno, hablaba de esto un poco. ¿Qué es lo que nos define como cientistas sociales? O sea, por qué somos una ciencia social y no somos una filosofía? ¿Cuál es la diferencia entre ser ciencia social y filosofía? ¿Cuál es el sentido? Entonces, aquí hay una historia que es como la historia de la epistemología completa, que en el fondo es que hay varias formas dentro de la filosofía influyen en esto, que es como cómo entendemos la realidad social. ¿Qué hacemos? ¿Cómo parte esto? Entonces, parte con los filósofos planteándose cómo podemos abordar el conocimiento de cómo funciona la sociedad. Los filósofos, especialmente los filósofos modernos, que parten desde este cuestionamiento de ver cómo funcionan las cosas, empiezan a tratar de analizar cómo funcionan estos mecanismos de sociedad. Pero para poder estudiarlo y poder verlo, necesitamos como aplicar que el análisis social tenga ciertos grados que se llaman en epistemología de pretensiones de verdad. ¿Les suena un poco lo que puede ser pretensiones de verdad? No. ¿No? Es como yo, por ejemplo, en una argumentación o en una discusión, digo algo que es verdad. ¿Cómo sabemos que algo es verdad? Porque está comprobado. Pero ¿cómo lo comprobamos? Mm, científicamente. Sí, pues científicamente. Entonces, lo científicamente no existía en el siglo XV y XVI. O sea, en sí como científico. Entonces, salían los científicos, los físicos, especialmente los matemáticos, a tratar de demostrar ciertos métodos y ciertas técnicas para poder demostrar que eso es verdad. Por ejemplo, que la teoría de que la gravedad existe, Newton lo demuestra matemáticamente. Entonces los cientistas, los que analizan la sociedad, se enfrentan a este mismo problema. Tenemos una realidad social y cómo la miramos para saber si lo que estamos diciendo de la sociedad, lo que estamos tratando de pretender decir que pasa en la sociedad, es verdad o no. Y ahí nace como que nacen las ciencias sociales y ahí nace como en sí la sociología, que nace para explicar una forma de como ciencia para explicar los fenómenos sociales, en resumen, pero nace para eso, para poder ver dentro de un método científico y dentro de una reflexión científica cómo explicamos la verdad. Entonces, como están de moda como las formas físicas, químicas y biológicas de ver la realidad, los primeros epistemólogos, para poder entender la realidad, trataron de entenderlo desde las leyes naturales, se dice. Como aplicar como reglas físicas, matemáticas y biológicas a como el comportamiento social. Ese es como el camino. Entonces, nosotros iniciamos cuando tenemos un problema, que es como el oficio del cientista social, vemos un problema, hacemos una reflexión sobre una problemática social. Es como el camino que uno toma, así como que van a tomar cuando le toca hacer trabajo de metodología, cuando les toca hacer la tesis, cuando les toca trabajar, como que hay un problema, hay un tema social de las ciencias sociales que uno ve y que uno analiza que dice, oye, aquí hay un problema. Por ejemplo, los problemas que se está dando en desigualdad social por el COVID-19. Hay una reflexión sobre si hay un problema. ¿Qué dice la teoría de esto? Que existe la teoría de movimientos sociales, tiene aparte la teoría marxista que analiza el capital, la teoría de la desigualdad en economía. Hay cosas escritas, ¿no? O sea, siempre se dice, y ese es como que lo encuentro bien, a veces medio deprimente, de cuando se dice, está todo escrito en ciencias sociales, entonces la idea que se te ocurra va a encontrar a alguien que escribió ella sobre ello. No sé si es optimista o pesimista eso, pero como que siempre hay alguien que ya escribió sobre cualquier tema que pasa en la realidad social. Entonces, hacemos esa reflexión teórica y nos empezamos a encontrar respuestas de por qué está pasando esto y si aquí, donde yo estoy viendo esto, esta reflexión social, está pasando exactamente lo mismo que dice la teoría. Entonces, vamos a buscar respuestas y para buscar esas respuestas hacemos método científico. Y ahí el método científico es la forma que ordenamos cómo analizamos esta reflexión social y cómo la ordenamos para que sea más veraz.
Lo que estamos buscando nosotros, como cientista social, es decir algo que es verdadero en la sociedad. Ese es nuestro corazón. No es una reflexión de que a mí se me ocurrió, a mí se me ocurre que esto se comporta así. No. La idea del método científico es que nosotros busquemos la realidad que está ahí. Entonces, de las primeras que aparece, de las primeras conclusiones que, o sea, de las primeras como reflexiones que aparece de esto, aparece la metodología cuantitativa, porque nos permite medir con números, medir con realidad, medir lo que está pasando en la sociedad. ¿Ya? De esa forma, buscamos respuestas en base a medir, cuantificar lo que está pasando en la sociedad y poder generalizar para decir, hay una, así como decir las declaraciones clásicas, el capitalismo produce desigualdad en todas las sociedades. Para poder generalizar para toda la sociedad, nosotros tenemos que tener investigaciones donde nos demuestren que la teoría, así como marxista, se está aplicando y demostrando que el capitalismo genera desigualdad. Es como un ejemplo. Entonces, en ese ámbito, buscamos las respuestas como midiendo la sociedad, numeralizando, poniéndole, cuantificando todo, y con eso vamos construyendo regímenes de verdad. Entonces, sí, oye, pero así por ejemplo en las discusiones clásicas que uno hace así, sí, pero la pobreza en Chile disminuyó tanto, claro, pero el índice de Gini, nosotros vamos tirando nuestro argumento en base a indicadores que son estadísticos. Entonces, por eso nos sirve la metodología cuantitativa. ¿Ya? Después hay una pequeña reflexión diciendo que la sociedad no es medible, ni numerizable, ni se comporta como las ciencias físicas porque no tiene las mismas reglas cerradas. Entonces nace una nueva perspectiva diciendo que tenemos que entenderlo no desde cómo se comporta en la realidad, porque en el fondo la realidad, y ahí llegamos a reflexiones más complejas sobre la realidad, en fondo la construyen los sujetos. Entonces no es lo que está pasando, sino es lo que tú ves que está pasando o que las otras personas ven que está pasando para poder interpretar cómo se construye esa realidad. Y eso lo van a ver en metodologías cuantitativas. Entonces, ese es el camino que este como esquema que está en la presentación, es el camino que ustedes van a seguir así como en metodologías quanti quali y cómo se va en general diseñando cuando uno trabaja la investigación. ¿Vamos bien? ¿No voy muy rápido? Sí, ¿Sí? o sea, yo voy bien. Ya. Va bien. ¿Sí? Sí, porque si nadie me para, al fin, es como que a veces me tiendo a hablar demasiado rápido, entonces, y que me escuchen bien también, así. Ya, entonces este esquema, no sé si ustedes tienen epistemología o pensamiento moderno. Sí, pensamiento moderno tienen. Sí. Entonces el pensamiento moderno también trata de esto. O sea, uno de los cambios del pensamiento moderno de la modernidad es que nosotros empezamos a entenderla, a conocer la realidad desde un punto de vista de la ciencia. Entonces nos vamos, como la reflexión de la realidad se va cientificando, ¿ya? Profe, ¿Sí? usted decía que como que salía esta reflexión de que la realidad era medible y todo con la metodología cuantitativa. Ujú. Y después dice que hay como otra reflexión que es como lo contrario, o sea, como que la realidad no es medible, sino Es que interpretable. se construye, claro, que se construye por lo que se ve. Sí. ¿Eso sería como otro tipo de metodología? Sí, pues, ahí se hace la división entre metodología cuantitativa y cualitativa. Ahí nace la cualitativa, Sí, pueden entonces. hacer la cualitativa en contra de como, así como podríamos decirlo enojado, no, pero no toda la sociedad se puede medir, no todo es número, sino que hay interpretaciones que están dentro de la subjetividad, dentro de lo que uno cree y no cree, que no es posible medir. Ya. ¿Sí? Entonces como que ahí nace la metodología cualitativa. Como, es como el punto central y yo la idea es que nos vamos a meter en cuantitativa porque nos vamos a meter solo en estadística. Que también lo van a ver en metodologías de investigación y después por la otra rama, metodología cualitativa, le van a explicar, y ahí como que eso es lo interesante, porque en algunos puntos los cualitativos dicen que los cuantitativos no saben nada y los cuantitativos dicen que los cualitativos no saben nada. Esa es como la tensión que existe en la ciencia social. Yo creo que son súper compatibles. Hoy en día la mayoría de las investigaciones toman los dos componentes, pero siempre dentro de la ciencia social y la sociología hay chistes acerca de que los cuantitativos no ven más allá que números y los cualitativos son cosas hippies que no tienen ninguna realidad científica. Ese es como los discursos de ridiculización que hay aquí.
Pero cuando nosotros ya entendemos las dos metodologías, entendemos que son súper compatibles, incluso las dos juntas son capaces de explicar mejor la realidad social que cada una por separado. Muy difícil, yo creo que a esta altura, dedicarse a hacer solo una tesis que hable de cuantitativo o solo de cualitativo sin tocar el otro componente, porque al final uno de los dos componentes te va a faltar algo que explicar. Por eso nos sirve. Bueno, yo siguiendo la epistemología, a veces en algunos ramos me voy en volá, pero no necesariamente en volá, que sale la epistemología tuvo 300 años de desarrollo, pero llegamos a un punto de inflexión súper interesante, que es de la idea de Thomas Kuhn, que digo, él crea y acuña el concepto de paradigma. ¿No has escuchado la palabra paradigma? ¿Sabes lo que significa? Paradigma dijo, ¿no? Sí, paradigma. Mm. Lo habíamos visto, pero era em, como algo que se da en cierta época y que luego va cambiando, de acuerdo a cómo se van descubriendo nuevas cosas. Sí, es como un cierto, yo lo llamo como un set de mecanismos de validación porque hoy día ya paradigma lo hemos ocupado en todo, o sea, se nos va más allá de lo que Kuhn trató de explicar. Ese es el tema, el concepto como que se hizo más grande de lo que la persona que lo acuñó quiso explicar. Entonces hoy día como que entendemos como el set de reglas y normas que están detrás de una forma de pensamiento. Eso es como que en resumen. Y Kuhn lo tomó para decir en el fondo que la ciencia no es algo como escalar y lineal que va creciéndose siempre, las teorías científicas, sino que las teorías científicas se construyen a través de revoluciones. Y esto como que ahí cambió un poco la forma de entender la ciencia como antes se entendía, hasta que él en 1962, o sea, antes de eso, esa es la versión española del libro, él dijo que, oye, no, pero sabes que la ciencia no es escalar, los paradigmas no son eternos. El mayor ejemplo que se ocupa así como para entender paradigmas es que en cierto grado de la historia todo el mundo creía que la Tierra era plana, después vino un cambio de paradigma donde la Tierra ya no era plana, era redonda, después otro cambio de paradigma. Los cambios de paradigma son nuevos descubrimientos científicos que cambian la ciencia normal. Por ejemplo, hoy día podríamos decir que el paradigma de investigación en ciencias naturales es cambio climático. Entonces, todo gira y toda la forma de entender la ciencia funciona a través de la comprensión de que el cambio climático impacta nuestra vida. No sabemos y la ciencia normal está funcionando así. No sabemos si va a existir una revolución en ese conocimiento y después vamos a entender, vamos a crear un nuevo núcleo científico que va a estudiar no el cambio climático, sino que otra cosa en el futuro. Y la ciencia va a ir cambiando hacia allá. Entonces son revoluciones y ciclos. Son un gráfico donde la ciencia va, investiga, 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 esto es verdad, 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 después surge otra verdad pequeña que va creciendo, va creciendo, va creciendo y la ciencia llega a esa verdad a lo más alto y después viene otra verdad que va creciendo, creciendo, creciendo y van contradiciendo o complementando las verdades que existen. Y Profe, uh-huh. cuando usted dice que los paradigmas no son eternos, em, cuando ya se cambia un paradigma y hay como mucha comprobación científica y todo, ya como que se establece como ese paradigma que es como, por ejemplo, el de la Tierra redonda, significa que destruye el paradigma anterior. Normalmente se destruye un paradigma anterior. Porque y ahí como que el concepto de revoluciones toma el sentido completo de cambiar completamente lo que se conocía y cómo se hacía anteriormente para crear algo completamente nuevo. Son procesos lentos y largos. A nosotros hay como ejemplo, bueno, hay como ejemplos de que cómo cambian, por ejemplo, en ciencias sociales especialmente nos toca fuerte lo del paradigma, porque entendemos, por ejemplo, si estamos al siglo XIX, todo se entendía a través de las relaciones de producción. Entonces había un problema, todo era marxismo. Después surge otro paradigma que, por ejemplo, entender los hechos sociales a través de Durkheim. Después otro paradigma, y como que los paradigmas en nosotros, en las ciencias sociales, como las teorías explicativas de la sociedad, alcanza una que trata de explicar algo y después surge otra que explica mejor eso y van cambiando. Entonces hay como teorías que, por ejemplo, en los años 40 surge los funcionalistas, que todo se explica a través de las funciones sociales,
pero después los funcionalistas cayeron porque los subjetivistas te dijeron, no, esto pasa de otra forma, y así como que van cambiando. ¿Ya? ¿Sí? Es como que en el fondo van cambiando, y en ciencias sociales cambian harto, porque a veces hay mejores formas de explicar lo que está pasando en la sociedad, y a veces la sociedad muta, y nosotros tenemos que encontrar otras nuevas formas de explicarlo, entonces nacen nuevos paradigmas. Nosotros entendemos así como los dos paradigmas tradicionales que han existido, es el cuantitativo y el cualitativo, que se entienden como paradigmas. ¿Ya? Ya. Entonces, en resumen, un paradigma es la imagen básica de un objeto de la ciencia. Sirve para definir lo que debe estudiarse, las preguntas que es necesario responder, cómo deben responderse y qué reglas es preciso seguir para interpretar las respuestas obtenidas. El paradigma es la unidad general de consenso dentro de una ciencia. O sea, donde todos los científicos que están trabajando en ese paradigma están de acuerdo de cuáles son las verdades base de lo que estamos investigando y cómo lo vamos a investigar. ¿Sí? Entonces, el paradigma anterior se subsume a este paradigma nuevo, define e interrelaciona las teorías y los métodos e instrumentos disponibles. Entonces, No le entendí eso, profe. que en el fondo el paradigma, cuando en la comunidad científica dice, este es el paradigma que estamos ocupando, que no lo dice, sino que simplemente lo ocupan, establece que todas las reglas que funcionan dentro del paradigma funcionan para todos, y como que toda la comunidad científica funciona en eso. Se basan como en ese nuevo paradigma. Sí. Entonces, construimos un paradigma, por ejemplo, que la metodología cuantitativa tiene ciertas reglas, tú lo tienes que hacer así, tiene estadística, tiene cierta metodología, cierta teoría y ciertas formas de hacer. La cualitativa tiene ciertas teorías, etc. ¿Sí? Vamos a verlo con el ejemplo de metodología cuantitativa y cualitativa. Entonces, la visión paradigmática. Entonces, tenemos dos paradigmas, el cualitativo y el cuantitativo, que son como núcleos científicos del cual se trabaja. La base del conocimiento, la base epistemológica, es que el paradigma cuantitativo es positivista y funcionalista. ¿Saben lo que es positivismo y funcionalismo? No. Es más o menos, el positivismo es más o menos lo mismo que hemos estado, como lo que he estado tratando de explicar. El positivismo es que todo lo podemos medir y cuantificar. Lo estoy reduciendo a 200 años de autores y reflexiones y libros de filosofía para explicar el positivismo, y yo lo estoy reduciendo de manera violenta a que todo lo podemos medir y todo lo podemos cuantificar. Sí, el positivismo incluso se ocupa, la palabra ya a veces se ocupa como un adjetivo despectivo dentro de las ciencias sociales, y dicen, tú eres positivista, porque piensas que todo se puede medir. O el funcionalismo le pasa exactamente lo mismo. El funcionalismo es estructurar la sociedad, lo que pasa en la sociedad, de acuerdo a las funciones de los objetos sociales que están dentro de la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? El Estado tiene una función, la persona tiene una función, el trabajo tiene una función, y todos los estudian en base a funcionalismo. Es muy matemático, porque viene del concepto de función. ¿Ustedes saben lo que es una función en matemática? No. En lo simple. Una función en lo simple, por ejemplo, ya, si pensamos en la vida real, ¿cuál es la función de la universidad? ¿Alguien me puede responder eso? Esa es como, ¿cuál es la función de la universidad? Enseñar. ¿Ah? Enseñar. Puede ser enseñar. Yo tengo mis dudas. ¿Alguien tiene alguna otra opinión? Me la pueden escribir. ¿Sí? La función de la universidad, ¿cierto? Sí. A ver, en una puede ser enseñar y la otra es que el estudiante elija una profesión adecuada a su... Sí, pero si somos funcionalistas, va por ahí. Pero si somos funcionalistas, la función de la universidad es más simple que eso. Porque formarse, ¿cierto? Sí. No sé si sí, puede ser una subfunción. Pero no sé ¿Sacar un función. profesional? ¿Ah? ¿Sacar un profesional? Sacar un profesional. Eso es. Si uno lo ve de manera así como crítica, imprimir cartones. Dentro de muchos procesos complejos, donde en consecuencia enseña, debiese ser su función principal, pero si fuese su función principal enseñar, la universidad no tendría matrículas, no tendría todos esos mecanismos de control que tiene, que son para validar que tú estás cumpliendo, sino que enseñaría nomás. Sería como la universidad abierta, donde el objetivo es enseñar.
No buscar que tú cumples mecanismos y procesos de evaluación para poder satisfacer el currículum, para poder sacar un título. Entonces la universidad, su función es titular gente. Entonces la matemática es lo mismo. Cuando ustedes se acuerdan que hay la función clásica que y es igual a x cuadrado, eso lo vieron en el colegio. ¿Se acuerdan de eso, no? Sí. Que, to- Sí. que tomas el uno y lo transformas en uno. Tomas el 2 y lo transformas en 4. Tomas el 3 Ujú. y lo transformas en 9. Entonces la función que hace, todas las funciones son transformar algo y devolver otra cosa. En el caso del ejemplo de la universidad, toma un estudiante y lo devuelve como un profesional titulado. Y adentro hay una caja negra de cosas que pasan para devolver el resultado final. ¿No es cierto? El funcionalismo es eso. El funcionalismo es que la sociedad toma ciertas cosas de entrada, la agarra en una caja negra, que es la caja negra es lo que estudian los cientistas sociales, y devuelve un resultado. Entonces uno puede ver la función del Estado y analizarlo desde los puntos de entrada del Estado, que el Estado recibe impuestos, recibe, ¿qué más recibe? Tiene trabajo, recibe como varias cosas y su resultado es bienestar social, se supone. Entonces, En como que teoría. eso es, sí, un funcionalista diría eso, sí, como buscaría, esta es la función del Estado. Entonces, toma y es dentro de este espacio que se le llama caja negra, un cuadrado que no sabemos qué pasa, donde transforma una cosa en otra, es lo que los científicos sociales nos metemos a estudiar. Esa es la metodología cuantitativa. Nosotros buscamos, a través de los números, explicar las dimensiones estructurales de la sociedad. Por otra parte, los cualitativos buscan los fenómenos. Esto es bien interesante porque hay cosas que los funcionalistas no ven, que pasan dentro de lo fenomenológico, y dentro, por ejemplo, de cosas como interesalismo simbólico, que eso es bien interesante y ahí van a profundizar bien en metodología cuantitativa. Como que qué es lo que cree la persona o cómo se comporta la persona en ciertos aspectos sociales. Entonces, se enfoca más que nada en lo que es la subjetividad de la persona, del sujeto, cómo el sujeto interpreta lo que está pasando en el mundo. En cambio, los cuantitativos, en las funciones que pasan, los números que están detrás. ¿Eh? El énfasis es que hay una medición objetiva, y ahí está el corazón de la metodología cuantitativa y uno de los mayores como pretensiones de error que digo yo, que es bien complicado, que es que la realidad tú la ves de manera objetiva y la analizas de manera objetiva. O sea, para mí en los dos paradigmas de investigación y cualquier investigación social y en la ciencia en general, no es completa absolutamente objetiva. Tú cuando decides investigar algo tomas una decisión subjetiva. Incluso si tienes un biólogo que se dedica a investigar cierta cosa, es porque hay un set de decisiones que están detrás que son subjetivas que te llevan a investigar eso. Entonces siempre hay un aspecto subjetivo en la metodología. Pero el énfasis que nosotros ponemos es tratar de hacer lo más transparente lo subjetivo, A, y B, que la medición sea lo más certera posible. Lo segundo es establecer causalidad. La causalidad es las cosas más entretenidas de la metodología cuantitativa. Es cuando con los números demuestras que una cosa causa otra cosa. El ejemplo clásico, y a mí siempre se me ocurre el mismo ejemplo porque es más fácil, es como la desigualdad económica produce problemas en educación. Y eso se ha investigado harto y hay hartas publicaciones donde en los colegios por el ingreso de los padres, la falta de capital cultural, que los niños no tienen acceso a libros en su casa o no tienen tiempo ni condiciones para estudiar, tienen una consecuencia directa en la calidad del aprendizaje. Que podríamos aplicar lo que ya toda esa teoría a lo que estamos ahora en nuestro contexto de teleclases, que aplica exactamente lo mismo, que las condiciones materiales tienen una consecuencia en el aprendizaje de lo que tú estás estudiando. Entonces, esa causalidad es una de las cosas bien interesantes que nosotros tratamos de buscar en metodologías cuantitativas. Y los números nos dan esos patrones. Nosotros buscamos correlaciones, por ejemplo, con SPSS, que lo vamos a hacer en algún minuto, y vamos a buscar, esta variable se correlaciona súper fuerte con esta. Entonces hay relaciones muy buenas, muy importantes las variables. Para eso ocupamos estadística, para eso nos sirve. Y la tercera parte es que nos sirve para generalizar resultados. Y esta parte es bien interesante porque es como, creo que la causalidad y la generalización de resultados es las razones por las cuales hacemos metodología cuantitativa. ¿Se le ocurre por qué generalizar resultados? ¿Ah? ¿Por qué podemos generalizar resultados? Entonces, Porque se supone
supone que en el estudio uno usa como estas muestras que son representativas, Sí, que permiten generalizar en el fondo como lo que está estudiando, sí, po. ¿no? Exacto. Eso es bien interesante. Una de las, yo siempre digo en broma, una de las creencias así como religiosas que tenemos en la, en la ciencia social, en la sociología especialmente, es que una muestra representa a la población. Ese es como cuando nosotros hacemos crítica, por ejemplo, a la encuesta CEP o a la encuesta CADEM, ¿eh? Nuestra crítica tiene que ser metodológica más allá de que una encuesta no representa la realidad. Que normalmente la respuesta política es así. Cuando uno llega y un político dice, cayó en la encuesta, que las encuestas no sirven para ver lo que realmente pasa en la realidad. Bueno, nosotros como cientistas sociales tenemos que, o sea, y no es creer, sino que tenemos que demostrar que las encuestas sí representan a una población más grande. Ahora, hay errores metodológicos que normalmente estas encuestas esconden y detalles que nosotros vamos a aprender a comprender y a abarcar, que para mí los detalles más entretenidos siempre está como el caso de la ruleta hace un par de años, de cuando dijo que las constituciones con más participativas causan, ¿cuánto? No me acuerdo cuál era su relación. Había más inflación, mientras más grande era la constitución o más participativa era la constitución. Entonces, normalmente la gente tiende a demostrar causalidad y a generalizar resultados con los datos que tiene y trata de como establecer verdades que a veces no están bien hechas. Entonces, uno tiene que ser vivo y encontrar cuáles son los errores. Una de las cosas que digo es que nosotros aprendemos estadística en ciencias sociales para que los economistas no nos quieran hacer tontos, porque los economistas son especiales en manipular, en jugar con esta generalización y con esta causalidad, hallándolo al punto de tensión máxima de la estadística. Entonces, que eso es exactamente la pregunta que le hice, que la reflexión que está dentro de la pregunta donde le puse el gráfico de pirata y calentamiento global en el texto 1. ¿Se acuerdan? No. ¿Sí? Ya, en las preguntas del texto 1, que eso lo vamos a ir viendo por grupo, yo les puse una pregunta donde les mostraba un gráfico. ¿No se acuerdan un gráfico? Es que no sé si se los puedo mostrar acá. Sí, porque estoy partiendo la pura ventana. Es un gráfico que dice que mientras más pasa el tiempo, desde 1850 en adelante, disminuyen la cantidad de ataques de piratas y aumenta la temperatura del planeta. ¿Tiene relación eso? ¿Hay correlación o no? Sí. Es perfecto. Mientras bajan los ataques de piratas, aumenta la temperatura del planeta. ¿Es causal? ¿Es por la baja de ataques de piratas que es la razón por cual el planeta se está calentando? Entonces, la idea, que leía Nicolás, ¿no? Entonces, la idea es que los economistas tienden a hacer eso, pero con cosas más complicadas. O sea, como que tratan de decirnos que existe causalidad o que los resultados son generalizables para toda la población, engañando detrás de estadísticas. Entonces, nosotros tenemos que ser vivos y poder interpretar eso. Entonces, nuestra énfasis es eso. Nosotros medimos la realidad, tratamos de establecer causalidad. El tratar, siempre le pongo el tratar, porque la causalidad es bien difícil de establecer. Tiene que estar bien hecha. Siempre hay algo que tú puedes decir el aumento del planeta con los piratas, con la disminución de ataque de piratas, el aumento de temperatura del planeta con la disminución de ataque de piratas. Pero la causalidad tiene que demostrarse matemáticamente y cumplir todos los mecanismos para decir que sí, era verdad. Y lo otro es que tenemos que generalizar resultados. Entonces, nosotros tenemos que ver muestras. Uno de los textos que le dejé es de muestra, pero es de concepto, no es de cálculo de muestra. Y es bien difícil, o sea, vamos a hacer los esfuerzos para tratar de explicar lo mejor posible toda la complejidad del muestreo. Pero una de las cosas que tenemos que hacer bien es, cuando nosotros hacemos un buen muestreo, representamos muy bien a la población. Entonces, hay encuestas que están muy bien hechas, por ejemplo la encuesta CACEN, que es mi favorita, porque la encuesta es representativa a nivel regional. Significa que los datos de la región representan a la región. No así a nivel comunal. Entonces, si viene alguien y te dice, oye, pero la CACEN dice que tanto porcentaje en mi comuna, no, la CACEN no funciona a nivel comunal, así que lo que estás diciendo es una estadística, pero no necesariamente es para toda tu comuna. Entonces, ese es el énfasis. En cambio, el cualitativo
nosotros describimos y comprendemos las conductas en el propio marco de referencia del individuo o del grupo o centrado en los procesos. No generalizamos, se puede, hay formas de generalizar metodologías cualitativas para toda la población, pero el foco de la metodología cualitativa no es generalizar para toda la población, sino que estudiar los fenómenos más allá de cómo pasa en toda la sociedad. Entonces ahí describimos y comprendemos conducta. Entonces no, y lo analizamos desde que el individuo ve o el grupo de personas ve, no desde toda la sociedad. Entonces hay como hay un énfasis de que el cualitativo es más de grupos pequeños. Tú puedes, por ejemplo, hacer una, como ejemplo, si para hacer una encuesta válida para todo Chile, con todos sus bemoles metodológicos, tienes que por lo menos encuestar a 2.500 personas. Y ahí puedes generalizar para todo Chile. En cambio, los cualitativos, podría ser 5, 6, 10 entrevistas y ya poder tener la información que necesitas para poder hacer tu investigación. Entonces ahí están como los dos lados. La recolección de información es estructurada y sistemática, es muy ordenada, y eso lo vamos a ir viendo, vamos a ir viéndolo durante el curso, que la estructura y lo sistemático de la recolección de información es una de las cosas más importantes de la metodología cuantitativa. En cambio, lo cualitativo es flexible, es un proceso interactivo continuo y nosotros vamos avanzando de acuerdo a cómo vamos entendiendo. ¿Ya? O sea, la metodología la diseñamos y hacemos 5 entrevistas y después decimos, hoy nos faltó gente que entrevistar porque no estamos entendiendo completo lo que estamos estudiando, entrevistamos 5 más. O a veces queremos entrevistar 10 y llegamos a 3 y no, pero ya comprendo lo que está pasando y no necesito entrevistar más. Entonces es súper flexible en ese ámbito, es como recolectamos información. El análisis en metodología cuantitativa es estadístico y extensivo. Nosotros ocupamos muchas herramientas estadísticas, pero son muchas, pero no son tantas en gran dimensión. Ocupamos análisis de clústeres, componentes principales, modelos de regresión, pero en el fondo cómo analizamos los datos que estamos de acuerdo a lo que queremos obtener. En cambio, en el cualitativo es una interpretación que tú haces, lo haces en profundidad, lo haces con los sujetos y interpretas y ves la interpretación de ellos y ves tu propia, como de tu propia cosecha, lo que tú aportas como sujeto también a la misma investigación. Está todo dentro del mismo balde. Lo que la gente cree y lo que uno cree. Y lo alcanza el resultado. La idea es buscar leyes generales que se apliquen a toda la sociedad, es nomotética. Nosotros tratamos de establecer estas leyes generales. En cambio, la cualitativa busca los significados, que es ideográfica. O sea, buscamos cuáles son los significados de las cosas, más allá de que sean leyes para toda la sociedad. Entonces nosotros nos vamos a mover a lo cuantitativo, después en metodologías cuales se van a mover a lo cualitativo. Entonces, ¿para qué ocupamos estadística? Para poder medir objetivamente, y la estadística nos ayuda a medir, a cuantificar eso, qué tan objetivos somos en nuestra medición, nos ayuda a establecer causalidad y nos ayuda a generar ese resultado. Eso es lo que necesitamos entender de estadística, y todo lo que está detrás de eso. ¿Ya? Este es el proceso que uno hace, por ejemplo, cuando hace una investigación, y lo van a hacer en metodologías de investigación y se van a aburrir de este esquema. Van a estar aburridos de ver, porque en el fondo y uno de los ejercicios que se hacen en todos los ramos de metodología es, primer ejercicio, vamos a formular un problema, segundo, vamos a diseñar la investigación, después de diseñar la investigación, vamos a diseñar un instrumento, después vamos al aplicar el instrumento, vamos a producir mucha información, muchos datos, vamos a analizar ese dato, y vamos a validarlo y después lo vamos a publicar para que la gente lo lea y diga, qué interesante lo que descubriste. ¿Sí? La pregunta que más o menos es, ¿qué se diferencia lo cualitativo y lo cuantitativo en este ámbito? ¿Cuál es la idea de que uno de otro, qué cambia? No cambia mucho. Es muy similar lo cualitativo a lo cualitativo. La diferencia es las grandes poblaciones. Entonces nosotros nos enfocamos en lo cuantitativo, en que existen grandes poblaciones, y que tratamos de ver una muestra pequeña, pero en el fondo lo que estamos tratando de explicar es lo que pasa en toda la población. Vamos a ver lo que es población, individuo, todas esas cosas para ir viendo los mismos conceptos. ¿Ya? Usamos los números para dar cuenta del problema de investigación. Nosotros medimos, y ahí está toda la teoría de la medición que también tenemos que abordarlo, y usamos estadística como una forma de simplificar la información producida. Entonces la estadística nos ayuda a resumir
todo lo que analizamos y lo resumimos en tablas estadísticas, que eso es lo que yo voy a pedir que sea como lo aplicado. Y tiene un sistema estructurado de procedimiento para asignar números de datos. Entonces hay una estructura aquí, asignamos datos, medimos, asignamos a las mediciones los datos y de esa forma vamos construyendo el conocimiento. ¿Ya? Y yo creo que con este, sí, sí, sí. Con esto más o menos lo dejar para que no tengamos tanta información, porque ya llevamos como 40 minutos, sí, creo. El proceso, este proceso grande, que este esquema, como que este es un esquema de un libro que el Hernández Fernández, que es un libro clásico de metodología de investigación, estas 10 fases son lo que van a ser, así como se van a seguir metodologías cuantitativas, incluso metodologías mixtas. Incluso a veces hay errores de interpretación. La gente trata de estructurar las metodologías cualitativas en base a un esquema así, porque a veces es difícil explicar una metodología cualitativa y decir, no, pero yo no tengo objetivo de investigación porque los voy a construir cuando levante datos. Entonces, en cambio, la metodología cuantitativa, como es lineal y va un paso después otro paso y tú no puedes volver atrás, entonces te permite como que hacer más ordenada la investigación. Entonces, la mayoría de diseño de investigación te pide que tú hagas este camino. Es bien raro, todos te piden, incluso en cualquier tipo de investigación, en magíster, en doctorado. Profe, ¿Sí? disculpe que lo interrumpa, es Sí. que hay una compañera que se quiere unir, pero creo que debo aceptarla. Ah, uy, no me llegó la notificación. No tengo No la sé si notificación. puede darla. A ver, voy a cambiar esto. No tengo la notificación de que hay alguien tratando de entrar. A ver. Sí, porque él terminaba en Z el link. Ujú. Me le dije que se uniera de nuevo, A a ver, ver si le aparece. sí, no me apareció. Porque delante, cuando alguien llegó, escuché el sonido de que había una solicitud de ingreso. No pudo, ¿no? No me ha llegado nada todavía. Sí. Bueno, Perfecto. pisen. Bueno, nos quedan como un par de minutos, así que no nos queda tanto. Bueno, Sí, voy a esperar si es que llega a ver si es que me suena la notificación. Allá, yo estaba, tengo que ver dónde está esto. Ahí está. Ahí llegó. acá. Y una ventana. Y ahí yo quiero esto. Perfecto. Volvió la presentación, ¿no? Sí. Sí. Y en el fondo, la metodología cuantitativa parte con una idea, que es, a nosotros se nos ocurre un problema. La idea, a veces uno está pensando y uno se le ocurre muchas ideas de qué cosas que quiere investigar y uno va como haciendo su interés durante la carrera van a encontrar como algo que le guste más. La idea siempre va asociado a eso, uno construye la idea de investigación de algo que a ti te gusta y que quieres tratar de demostrar. Por ejemplo, es bien interesante que el año pasado en metodología, en datos, yo les propuse hacer eso, que en cada grupo me propusieron ideas de lo que le interesaba a cada grupo, y ahí en esa idea cada uno proponía ideas que más le gustaron. Unos querían estudiar consumo de droga, otros querían estudiar deporte, otros querían estudiar género, y como que cada grupo se organizó en base a eso. Entonces la idea siempre tiende a tender, es muy fome trabajar, hacer una investigación de algo que no te gusta. Entonces la idea parte como algo que te gusta, y tú dices, ¿qué pasará esto en la vida real? En el mundo, ¿cómo se comporta esto? Entonces de ahí lo cuadras como encontrar el problema de la idea que tienes que estoy estudiando y ahí como empieza a avanzar. Revisa el marco teórico, cuál es la teoría que está detrás de tu problema, hasta dónde quieres hacer tu estudio, cuáles son las hipótesis que quieres trabajar, cuáles son las variables que vas a trabajar. Hace un diseño para investigar esto, defines y seleccionas cuál es la muestra, recolectas datos, analizas los datos y haces un informe, un reporte o una publicación. Ese camino, que es más o menos el que está acá, es el mismo camino, es el camino largo, pero este es el camino que uno toma cada vez que hace una investigación
cuantitativa. ¿Ya? Tú no puedes en sí, en teoría, por ejemplo, cuando ya recolectaste datos, volver a cambiar tu teoría. O sea, una vez que ya estás recolectando datos, no va a cambiar tu marco teórico. Entonces, es secuencial y por eso muchas veces les gusta mucho a los profes hacer este tipo de, como de estructura, porque en el fondo vas viendo, informe uno va a ser tu idea, informe 2 va a ser tu planteamiento de problema, y como las tesis van así, los avances vas controlándolo de acuerdo a esto, ya, entonces vas a terminar el marco teórico. Entonces, incluso pasa ahora mismo una discusión, como yo estudio también junto con ustedes en la misma universidad en el doctorado, los profesores piden, oye, pero en julio tienes que tener listo el marco teórico. Pero están haciendo un paradigma exacto de metodología cuantitativa. O sea, ni siquiera te van a estar abriendo la tesis a que puedan hacer otras formas de hacer investigación. No, te están pidiendo exactamente una forma de metodología cuantitativa. Y así. ¿Ya? Entonces ahí tiene varias características el enfoque cuantitativo. Hay un enfoque en la medición, el problema es delimitado y concreto, es una de las cosas que más cuesta hacer. Hay una importancia de la revisión del marco teórico, uno va construyendo un marco teórico, el marco teórico te da las preguntas y eso lo van a ver en metodologías cuantitativas y nosotros vamos a tratar de abordar un poco para que lo empiecen a inducir eso. A construir un marco teórico, a que las hipótesis que nosotros hacemos nacen de la teoría, de ahí vas a recolectar los datos y vas a ver si los datos cumplen con la teoría. Y vas a contratar tu hipótesis, la hipótesis que tenías antes de levantar datos y vas a ver si en los datos te dicen sí o no. Entonces, hay veces, yo he visto presentaciones de tesis de magíster donde hacen una recolección de datos, tiene una hipótesis muy interesante, hacen una recolección de datos y la hipótesis dicen que lo que él dijo en su hipótesis no ocurría. Entonces, como que al final toda la tesis se desarrolla para decir que no tenía razón. Pero eso pasa, no, pasa bien común dentro de la metodología cuantitativa. Hay gente que hace trampa y va cambiando su hipótesis de acuerdo a los datos, pero eso es trampa, o sea, metodológicamente eso es incorrecto. De ahí lo voy a contar anécdotas sobre eso para entenderlo mejor, especialmente en temas de muestreo. Entonces los fenómenos se miden como son y el problema es de la objetividad y la ética. Antes de recolectar datos deben definirse bien el diseño, los datos tienen que ser representativos, nosotros buscamos encontrar causalidades y los datos, tenemos herramientas estadísticas que nosotros tenemos que comprender durante este año para validar y ver qué tan confiables son los datos que estamos recolectando para poder generalizar los resultados. Ese es nuestro camino. ¿Eh? Y hasta aquí yo creo que lo voy a dejar hoy día. Ya hacemos como 40 minutos para no tener que hacer mucho. ¿Ya? Profe, ¿Sí? una consulta. ¿Sí? ¿Qué pasa con las investigaciones que, o sea, por ejemplo, sociología, es necesario que mi investigación sea con objetos vivos, por así decirlo? Es No, decir, de la hora. no, porque por ejemplo dentro de lo que tengo después vemos como cuáles son las unidades de medición y nosotros a veces analizamos organizaciones, a veces analizamos empresas, Mm, ya. no, Y sin por ejemplo, sujeto. en el caso de que quisieras, no sé, por ejemplo, estudios que hablan de la Capitanía General de Chile, Ujú. ¿cómo para eso tendría que recurrir a datos como museo o Sí, archivo? archivos, museos, textos y ver cuál es la unidad que quieres estudiar. Sí, hay varias unidades de investigación que son más allá de personas. Por ejemplo, en mi caso, mi unidad de estudio de mi tesis doctoral son las consultas indígenas. No Ya. son personas, son un instrumento político. Entonces yo lo estudio como instrumento político. Las personas me ayudan a comprenderlo mejor a veces. Puedo hacer una entrevista, puedo trabajar con eso, pero mi sujeto de estudio son las consultas. Entonces uno Ya. puede ver y ahí incluso no necesariamente tratar de individuo el objeto y a veces estudiar individuos sin necesariamente entrevistar a los individuos. Mm, Bueno, ahí la estadística nos ayuda a eso. entiendo. Entonces, Gracias. hasta ahí, o sea, como 40 minutos y ahora les dejo un pequeño espacio si es que tienen consulta, duda, algo que quieran comentar, conversar. Yo tenía una duda, profe, pero era sobre algo que había comentado al inicio de la clase, ¿Ya? que no me acuerdo cómo se llamaba, era un concepto en realidad que decía para el análisis social debe haber algo que era como un concepto relacionado con la verdad. Como un ¿Qué régimen de usted dijo? verdad. Usted dijo un concepto que no me acuerdo cómo Ah, era.
¿Qué dijo? pero tenía que ver con la verdad y que en el fondo era como que eso debía estar en el análisis social, o si no, no había como análisis. Ay, ¿qué dijo? Pero no lo recuerdo. ¿Qué dije? No sé, era un nombre como un concepto técnico. Dijo que se llama tanto de la verdad, algo así. Y me quedó la duda dando vueltas. Una buena pregunta. No me acuerdo mucho. A ver. ¿Alguien se acuerda de algo? Matemático, científico. Sí, porque hablamos de que, como que existen regímenes de verdad y cómo nosotros estructuramos la forma que validamos las cosas o no. Ya no me acuerdo. Vamos a seguir abordando ese tema, así que quizás en algún momento se me ocurre o a ti te acuerdas en alguna otra clase y ahí vamos profundizando, porque no me acuerdo cuál era el concepto. ¿Alguna otra duda? Sí, yo creo que voy a revisar la grabación después y voy a buscarlo, así que ahí te voy a poder responder mejor. Igual, delante cuando estaba hablando del paradigma, tenía una pregunta. No sé qué tan relacionada en realidad a las matemáticas, pero decía que en la línea de la idea de Kuhn y todo, que los paradigmas no eran eternos, y usted hablaba como de la Tierra plana y eso, y que de repente como que este paradigma nuevo que está más comprobado y todo, como que se superpone por sobre los otros paradigmas. En el fondo como que tiene más validez. O sea, el proceso no es tan violento de uno a otro, sino que existe un pequeño paradigma que normalmente cuando todo el mundo habla de un tema, y uno lo puede ver y hay formas de estudiarlo en la ciencia. Todo el mundo habla de un tema en particular. Por ejemplo, el paradigma existente va a ser estudiar las consecuencias sociales del COVID-19. Entonces, acuérdense, 10.000 millones de tesis de sociología para poder entender esto. Entonces, ahí abajo hay otro tema. Y hay un tema que es emergente, que empieza como a crecer de a poquitito y se arman investigaciones, publicaciones, tesis, y se van como construyendo cosas y al final no te das cuenta cuando ya el paradigma nuevo, como que, ya nadie se acuerda del paradigma anterior. Claro. Sí, pues no es tan violento, sino que como que se va construyendo. A lo que yo es que, por ejemplo, me dio una duda enorme, así como que pensé harto en ello, porque hasta donde yo sé hay mucha, pero mucha información sobre que la Tierra es redonda. Pero aún así hay como mucha gente que sigue pensando que la Tierra es plana y como que está este movimiento terraplanista de que la Tierra es plana y todo, aún como teniendo mucha evidencia científica. Entonces, como que me dio duda, así como, ¿qué pasa en ese caso? Porque como que este paradigma que estaba hace mucho tiempo todavía sigue vigente en cierta parte, y todavía es como un debate, entonces me da duda como por ese lado, Sí, como por la distancia de esos paradigmas, sí, que están como obsoletos. Eso es bien interesante porque, por ejemplo, bueno, al final esta como lucha de paradigmas se da, hay algo que es más nuevo, que después de Kuhn nace, que es como los estudios de las controversias científicos tecnológicas, donde hay controversias. Entonces, por ejemplo, pero las controversias se dan dentro del núcleo científico. Entonces, el lenguaje de ocupar, por ejemplo, una discusión, si una discusión fuese una controversia así como científica de paradigma, la discusión sobre la Tierra plana o redonda se haría en base al mismo lenguaje físico y matemático. Entonces ahí como que se caen un poco los terraplanistas porque dicen como que, no, pero es que la física, mira aquí la física te lo demuestro con una ecuación, y el terraplanista dice, pero las ecuaciones no demuestran nada. Entonces como que en ese lenguaje no pueden hacer controversia porque no hablan el mismo idioma. Lo que sí hay controversia, por ejemplo, que hubo una controversia que después ya se asentó, que en los 90 había una controversia sobre si el cambio climático era causa humana o un ciclo natural. Todavía existe un poco de controversia en eso. Entonces había científicos que publicaban cosas acerca de que era un ciclo natural de la Tierra y otros que publicaban cosas acerca de que el humano fue el que está produciendo el cambio climático. Y esa era como una controversia científica porque eran científicos de dos áreas luchando por un tema.
quién tenía más razón y más verdad, con más datos y con más producción científica. Si esa es la diferencia entre los terraplanistas y como que la producción científica te ayuda a generar la controversia y a poder discutirlo. Pero en la Tierra plana no hay producción científica. No hay método tampoco, no hay método científico. Entonces ahí como que esa es la complejidad. Es como el lenguaje. Al final, el ser el cambio de paradigma tiene que ser en el mismo lenguaje. Si no, no se entiende. Gracias, profe. ¿Alguna otra duda? Bueno, la otra semana seguiríamos con cómo medimos, y en el fondo empezamos a ver cómo medimos la realidad social, con la teoría de representación de la medición, y ya nos vamos acercando más a la parte número. Pero hasta el momento quería que entendieran esto, que es como la reflexión metodológica que está detrás de la justificación de estudiar estadística. Esa es como la idea. ¿Ya? Sí, ya completamos más o menos la hora, que tratar de no pasarnos una hora, porque si no va a quedar un video demasiado pesado para que los compañeros que no están puedan bajarlo. Ok. Ahora tengo que ver cómo queda el video y editarlo para que quede más liviano, así que esa es la parte entretenida. Y ahí se lo subo a plataforma. Para que lo puedan Gracias. hacer. ¿Ya? Muchas gracias. Ya, entonces lo dejamos hasta acá y les voy a mandar un correo para mañana. Voy a dejarles como las sesiones abiertas para juntarnos a conversar sobre el texto 1. Ya. ¿Ya? Genial. Para que conversemos sobre las preguntas que están en el texto 1. ¿Ya? Gracias, profe. Ya. Que estén muy bien. Cuídense, que Usted tengan un buen día. también. Que le vaya bien. Que estén bien Cuídense. todos. Chao, Chao. chao.